Buenos días, es para mí un placer estar junto a ustedes compartiendo este maravilloso evento y quiero a través de este video poder introducirlos a ustedes en la forma de trabajo que tenemos en el Hospital Garraham frente a casos de abuso y maltrato infantil. La idea es compartirles con ustedes dos casos para poder plasmar de manera práctica cuál es el abordaje que le damos desde el Hospital de Pediatría, cuál es el rol que tenemos los profesionales de la salud en las cuestiones de abuso y maltrato infantil y de qué manera el sistema de salud tiene que prepararse para poder enfrentar este tipo de casos. Todos aquellos que trabajamos con niños sabemos que los chicos siempre están primero, que todo aquello que nos involucre en la toma de decisiones junto a un niño tiene que tener en cuenta aquello que es su superior interés, aquello que resulte mejor para el niño, aun cuando ello pueda resultar en una confrontación o en un conflicto con los derechos de terceros, inclusive si esos terceros son los padres. El primer caso que quiero compartir con ustedes es un diagnóstico diferencial de abuso intrafamiliar. Obviamente que diagnosticar el abuso intrafamiliar resulta medianamente sencillo cuando el paciente, la víctima, presenta algún tipo de lesión evidente o una enfermedad de transmisión sexual o algún tipo de daño psicológico que pueda ser evaluado por los especialistas. Pero en muchas situaciones esto no resulta tan claro y requiere del equipo de salud poder tomarse un tiempo para evaluar la realidad de lo que está aconteciendo y poder hacer este diagnóstico diferencial, teniendo muy en claro que infradiagnosticar o subdiagnosticar este tipo de situaciones coloca al niño en un evidente peligro y en una evidente ausencia de cuidado y protección. Y por otro lado, diagnosticar de más o diagnosticar como abuso o maltrato infantil aquellos casos que no lo son, pone en riesgo la cohesión familiar e introduce además un tercero totalmente ajeno a la relación asistencial, como puede ser eventualmente las presentaciones que se realicen ante la justicia o ante organismos de protección de los derechos del niño. Por eso es tan importante que nosotros podamos realizar este tipo de diagnóstico diferencial. Se trataba de un niño de 5 años de edad, presentaba a la consulta crisis de desmayo por etiología desconocida, con convulsiones, según nos refería la mamá. La mamá también nos refiere que es el preferido del padre, que tiene 2 hermanas, una de 3 años y la otra de 11 años, que ninguna de ellas presenta ningún tipo de situación particular en su salud, más allá de las patologías propias de la infancia. Es una pareja estable de los padres, si bien no están casados, llevan mucho tiempo conviviendo juntos, tienen un nivel socioeconómico-cultural medio bajo. Son padres que se presentan muy dedicados y preocupados por todos sus hijos y especialmente por lo que está ocurriendo con este niño. Y todos los hijos presentan un excelente estado de cuidado con toda la vacunación al día, con concurrencia escolar. Lo primero que se hace es tratar de diagnosticar la epilepsia. Sin embargo, los estudios ordinarios que se utilizaron no fue posible esto. Y también lo que nos referían los médicos de la internación era que hasta ese momento no se había podido constatar ninguna crisis de desmayo ni las convulsiones que referían los padres. Se decidió en consecuencia dar intervención a los servicios de salud mental y servicio social, y en la entrevista especialmente de salud mental, primero con los padres, aparecen estos padres realmente preocupados,
realmente conmovidos por la situación de su hijo, con muchísima preocupación y mucha buena disposición hacia el equipo de salud. Y con respecto al niño, aparecen primero unos dibujos donde se reflejaba una situación de aparente relación sexual, donde aparecían órganos genitales y aparecían ciertas situaciones que no propias de la edad, que hacían presumir que este niño tenía algún conocimiento sexual. Eh, y además, en el relato que hace el niño cuando se lo entrevista, dice que cuando se desmaya, alguien le dice mordé, chupá, y que siente que le ponen en la boca algo duro y frío. Este es el relato que el niño nos hacía. Obviamente que este es la primera lucecita del semáforo que se nos prende frente a un relato y a unos dibujos que no son consistentes con la edad propia que tiene este niño, ni obviamente con una circunstancia de cuidado, sino todo lo contrario, hace presumir una cierta situación de abuso en la cual el niño estaría involucrado, ya sea porque la está sufriendo o ya sea porque es testigo de esa situación. En consecuencia, lo primero que decidimos con el equipo de salud es mantener la internación. Esta es la primera medida que en general tomamos dentro de los hospitales cuando nos enfrentamos a una situación probable de abuso o maltrato intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la internación neutraliza el riesgo. Yo una vez que tengo internado al niño, obviamente puedo tomar otro tipo de medidas de cuidado y evaluación, pero lo que tengo claro es que frente a una posibilidad de abuso o maltrato intrafamiliar, lo primero que tengo que hacer es cortar sí con la situación de riesgo. Y la situación de riesgo es la exposición y la convivencia con el presunto perpetrador. Inclusive esto significa en muchas situaciones que si el niño tiene hermanitos y consideramos que existe un riesgo cierto para estos hermanitos también, solemos también pedir la internación para estos niños. Obviamente que la internación mal llamada por causa social, tenemos que tener en cuenta que el abuso o maltrato familiar es, desde el punto de vista de la mirada de la medicina centrada en el niño, una situación de enfermedad, una situación de patología que requiere en este caso obviamente tomar medidas inmediatas, sobre todo para la protección. Entonces, esto significa que si entendemos que los hermanitos también están en situación probable de riesgo a su integridad, vamos a también ordenar vamos a indicar, mejor dicho, la internación de estos niños. Generalmente siempre existe la posibilidad de trabajar con el tema de los virus o las bacterias, la necesidad de hacer un diagnóstico etiológico diferencial entre los hermanitos, así que esta es una forma de actuar que tenemos muy incorporada dentro del hospital. Una vez que el niño está internado, se indicó una evaluación clínica completa, entrevistar a todos los familiares, esto incluía también a sus hermanitas, en la entrevista con los padres que seguían siendo padres muy preocupados, muy dedicados y con muy buena disposición hacia el equipo de salud, surge que son evangélicos, por lo que se les pide autorización para poder hablar con la pastora de la iglesia evangélica a la cual ellos concurren. Se realizan entrevistas con las maestras y las autoridades del colegio, tanto en la entrevista con la pastora como con las maestras y autoridades del colegio no surgen elementos que nos hagan presumir una situación de riesgo o de abuso o maltrato intrafamiliar. Todo lo contrario, nos refieren un excelente concepto acerca de estos padres y del cuidado hacia los niños. Y por otro lado, con nuestro protocolo de actuación que tenemos diseñado en el hospital,
evaluamos todos los factores de riesgo, tanto respecto del niño como de sus hermanas. A medida que los estudios van avanzando, se van haciendo un poquito más complicados o complejos, mejor dicho, para poder detectar esta epilepsia que la madre refería que este niño padecía. Efectivamente, se detecta, en realidad se detecta primero clínicamente, porque uno de los médicos residentes que estaba a cargo del niño en un momento ve como que el niño tiene una mirada perdida, como que no le presta atención, y por lo tanto inmediatamente actúa, lo empieza a revisar, pide una interconsulta inmediata con neurología, y en ese momento, a través de un estudio mucho más complejo de los que se le habían realizado hasta ese momento, se puede detectar que efectivamente este niño tenía una epilepsia de muy difícil diagnóstico. Así que bueno, acá empezaba a aclararse un poquito el panorama, o sea, lo que la mamá refería como convulsiones o como epilepsia existía. Pero nos quedaba todavía el relato del niño y nos quedaban los dibujos que el niño había realizado. ¿Qué pasaba con el relato del niño? ¿Sí? Cuando el niño decía que cuando se desmayaba le ponían algo duro y frío en la boca y le decían mordé, chupá. La mamá nos cuenta que cuando el nene tenía estas convulsiones, esta situación de tan difícil manejo para ella, inmediatamente ella trataba de ponerle un hielo en la boca para que el niño no se atragantara con la lengua, y esto era algo frío y duro, y ella le decía, mordé, chupá, para evitar justamente que pudiera atragantarse. Entonces, teníamos diagnosticada la epilepsia y teníamos la explicación acerca del relato del niño. Pero ¿qué pasaba con los dibujos? ¿Sí? Todavía nos quedaba la tercera luz del semáforo. ¿Y qué pasaba con los dibujos? Bueno, esta pareja, junto con sus 3 niños, vivían en un ambiente bastante precario, y dividían la cama matrimonial de la cama de los niños a través de una cortina, fundamentalmente cuando los padres tenían relaciones sexuales. ¿Y qué pasaba con estos niños? Como todos los niños son muy curiosos, y cuando los padres tenían relaciones sexuales sin que los padres se dieran cuenta, ellos espiaban corriendo la cortina, un poquito la cortina. Así que bueno, lo que aparentaba ser una situación bastante clara de abuso o maltrato intrafamiliar, a través del trabajo interdisciplinario, constante, permanente del equipo de salud, más la colaboración, obviamente, de los padres y del niño, se pudo llegar a ese diagnóstico diferencial, y evitar una intervención judicial que obviamente hubiera sido totalmente disruptiva en esta familia. ¿Qué es lo que entonces se hizo? No, obviamente no se hizo ningún tipo de denuncia, se canalizó a través del Centro de Protección de los Derechos del Niño, se le brindaron pautas de intimidad a los padres, de manera de que fueron un poquito más conscientes del cuidado que había que tener al momento de mantener relaciones sexuales, y a través de nuestro servicio social se consiguió mejorar la situación habitacional de esta familia. Así que bueno, este es uno de los primeros casos que yo quería compartir con ustedes, porque me parece importante cuando hablamos de abuso o maltrato intrafamiliar, infantil, tengamos mucho cuidado y seamos muy prudentes a la hora de arribar a un diagnóstico diferencial. Por eso sabemos que tanto el ordenamiento nacional como el ordenamiento local de la ciudad de Buenos Aires específicamente nos permite al equipo de salud tomarnos un tiempo para evaluar la situación, como haríamos con cualquier otra patología, antes de indicar ninguna medida, sobre todo intervencionista, dentro de ese grupo familiar. Bien, pasamos al segundo caso que quiero compartir con ustedes, que es un caso de síndrome Munchausen by proxy. Es uno de los casos de maltrato intrafamiliar más graves que uno pueda encontrar.
teniendo en cuenta que siempre que nosotros hablamos de maltrato intrafamiliar o abuso sexual infantil intrafamiliar, resulta muy difícil para la mente, la psiquis de cada uno de nosotros poder entender, poder llegar a comprender que aquellas personas que no solamente legalmente, sino afectivamente están comprometidos o deberían estar comprometidos en el cuidado y protección de los niños, pueden ser aquellos mismos que los dañan. Entonces hay que estar con la mente muy abierta frente a estas situaciones. Reitero, tanto para no cometer errores en cuanto a ponerle la etiqueta de maltrato o abuso intrafamiliar a una situación que no lo es, como para tampoco dejar pasar situaciones que verdaderamente lo son. En este caso se trataba de una niña de 6 años de edad, tenía como un antecedente bastante llamativo la muerte súbita de dos hermanitas mayores a ella, una de 6 y otra de 8 años al momento de la muerte. Tenía un hermano de 3 años que no presentaba ningún tipo de particularidad con respecto a su salud, más allá, reitero, como dije en el anterior caso, de las enfermedades propias de la edad. Vivían en Tucumán, fue derivada desde Tucumán con un diagnóstico de síndrome convulsivo inespecífico y en estado de coma. O sea, la paciente estaba totalmente inconsciente cuando arriba al hospital. La paciente revierte el estado de coma de manera totalmente espontánea, ¿sí? Esto por ahí, a quienes trabajamos en pediatría nos resulta muy llamativo porque, bueno, los niños tienen una plasticidad para la recuperación que obviamente no tenemos los adultos. Se la empieza a estudiar, no se constatan las convulsiones en el hospital, se indican estudios, no solamente los ordinarios, sino estudios aún más complejos, igual que en el anterior caso, que quedan todos normales, sin ninguna particularidad. La mamá había referido que la nena tenía una indicación del médico de Tucumán y del pediatra de Tucumán que tomaba medicación anticonvulsivante, fenobarbital, entre otra medicación. Se decide desde el hospital nuestro suspender esta medicación para ver cómo evolucionaba la paciente sin ningún tipo de intervención médica en ese sentido. Entre los antecedentes que también resultan llamativos y que nos van orientando un poco en el diagnóstico de síndrome de Munchausen, la mamá trabaja como secretaria en un consultorio médico. Esto es bastante común. Es bastante común dos cosas en el síndrome de Munchausen. Uno, que en general el perpetrador suele ser la mujer. Esto es epidemiológicamente bastante evidente en todos los casos que hemos tanto tenido como revisado en la literatura sobre síndrome de Munchausen. Y por otro lado, el perpetrador es alguien que está de alguna manera relacionado con el campo médico. Una enfermera, en este caso una secretaria de un consultorio médico, alguien que cuida a un enfermo, una voluntaria, digamos, en general tienen algún tipo de relación con el campo de la salud, lo que les hace tener algún tipo de conocimiento acerca del manejo de la enfermedad o por lo menos de cómo se manejan los enfermos, sobre todo en instituciones hospitalarias. Otra de las características que esta mamá también la presentaba era muy solícita con los médicos. Tenía una excelente, muy buena predisposición hacia los médicos, así que cada cosa que los médicos le pedían, le decían, le preguntaban, ella siempre estaba dispuesta a colaborar. El papá trabajaba en Tucumán, en ese momento estaba todavía en Tucumán, no había podido viajar justamente porque estaba trabajando. Algo que pasaba en el equipo, sí, uno sentía mucha compasión y empatía por estos papás que ya habían perdido 2 hijos previamente, lo cual a nosotros nos orientaba a pensar en algún tipo de diagnóstico genético que no hubiera sido diagnosticado en su momento y que esto podía repercutir probablemente en la sobrevida de los otros de sus hijos. Mientras tanto, mientras todo esto estaba ocurriendo y la niña parecía recuperada, de repente entra nuevamente en coma
lo cual también resultaba muy llamativo porque no había ninguna etiología que pudiera explicar razonablemente esta situación nuevamente de coma. En ese momento se hace una interconsulta conmigo. Empezamos ya a preocuparnos un poco más, teniendo en cuenta que se le había suspendido la medicación anticonvulsivante, que todos los estudios, tanto comunes como complejos, no daban ninguna evidencia de patología. Entonces, lo que pensamos en ese momento, realmente muy preocupados, fue tomar 3 decisiones rápidas. Una fue tratar de descartar que personal de salud estuviera involucrado. Esto lamentablemente también suele darse sobre todo en la literatura médica comparada. Nosotros no hemos tenido casos de este tipo, pero sí existen, digamos, en el derecho comparado, situaciones donde personal de la salud, sobre todo se da en, por ejemplo, geriátricos o en internación con personas mayores, toman la decisión por sí mismos de acortar la vida, entendiendo que de esta manera le están haciendo un favor o están propiciando una muerte dulce, sin agonía. Así que nuestra preocupación era esto: bueno, tratemos primero y fundamentalmente, y aunque alguien se puede enojar, de descartar que no tengamos a nadie del personal que esté involucrado en producir una situación intencional con respecto a la salud de esta niña. La otra decisión fue solicitar a Tucumán la historia clínica de las dos hermanitas que ya habían fallecido, sobre todo para poder analizar si tal vez habían sido diagnosticadas con algún síndrome particular o alguna enfermedad cardiológica que nosotros desconocíamos en ese momento, de manera de poder orientar también nuestro diagnóstico con respecto a la niña. Y el tercer elemento fue indicar un lavaje de estómago y su envío a nuestro laboratorio para detección de cualquier tipo de drogas, teniendo en cuenta que la niña en ese momento no estaba tomando ningún tipo de medicación. En el laboratorio se confirma en el líquido que se extrajo del estómago que había presencia de dosis de fenobarbital, y esas dosis eran inclusive sobreterapéuticas. Esto quiere decir no solamente que la niña no tenía que recibir fenobarbital, sino que además el fenobarbital que le habían encontrado indicaba que había recibido dosis que no eran ni siquiera las indicadas en un niño. Viene la historia clínica de ambas hermanitas fallecidas, donde se menciona como diagnóstico muerte súbita, así que esto no nos ayudaba mucho en la aproximación a un diagnóstico con respecto a nuestra paciente. Servicio Social decide realizar entrevistas con ambos padres. En ese momento, debido a la gravedad del cuadro, se indicó que el papá hiciera todo lo posible para venir a Buenos Aires. Ahí lo que llamaba la atención es que estos padres no se mostraban ni angustiados ni preocupados y no dudaban de ningún personal del hospital. Y esto era muy llamativo. Estábamos hablando de una nena que había entrado por segunda vez en estado de coma, una familia que tenía 2 hijos que habían fallecido anteriormente por causa de muerte súbita, una situación que aún no teníamos ningún tipo de diagnóstico para ofrecer a los padres, y sin embargo los padres no solamente que no dudaban de nadie del personal de salud, sino que además no se mostraban angustiados. Esto también ya fue una luz roja en esta situación, ¿sí? Por lo menos anaranjada, diría yo. Salud mental también se entrevista con los padres, que realiza un diagnóstico en ambos padres de que presentaban una personalidad psicopática perversa, y en ese momento la niña se empieza a recuperar nuevamente de forma espontánea de su estado de coma. En ese momento yo, como no solamente soy miembro de la dirección jurídica, sino además miembro del comité de ética del hospital, entablo una relación con la nena, preguntándole fundamentalmente si había comido algo en particular o había tomado algo en particular, si había tenido algún síntoma en especial, o si había tenido alguna preocupación o algo que le había angustiado
o algo que le había asustado. Y en esta conversación la nena me comenta que por fuera de la alimentación que recibía en el hospital, y aclaro en esto, cuando la nena cayó en esta segunda situación de coma, lo que se dijo era que nosotros en general en el hospital tratamos que los chicos mantengan en cierta medida su rutina doméstica y en la medida de lo posible, si pueden comer la comida que a ellos les gustan, incentivamos a las mamás para que le traigan comida casera, la comida que a ellos les gusta. En ese momento se tomó la decisión de que la nena no fuera alimentada más que por la comida que se daba en el hospital y que no bebiera más que aquella bebida agua mineral que se le brindaba en el hospital. Le preguntamos y bueno, había comido algo distinto y en un momento ella dice que sí, que la mamá le daba algunos caramelos cuando ella le pedía. Entonces le preguntamos cómo eran esos caramelos, empezamos a mencionar las distintas marcas, si eran Subus, qué tipo de caramelos Mumu o los caramelos que fueren, y la nena dice que no, que esos caramelos, ella no sabía la marca, pero que estaban en su mochila. Obviamente nosotros no podemos inmiscuirnos en la propiedad privada, en los objetos personales de los pacientes, así que le pedimos a la nena si por favor, con el permiso obviamente estaba la mamá y la mamá presente en ese momento, si podíamos ver cuáles eran los caramelos que le daban, para saber si por ahí eso es lo que le estaba haciendo daño. Nos muestra un blister de fenobarbital que tenía en su mochila. Lo que se decide en ese momento, en el mientras tanto, es que se decide limitar las visitas familiares, especialmente de los padres. Se ordena la presencia de personal de enfermería al momento de las visitas y se destina personal de vigilancia a la habitación de la niña, en el pasillo de afuera de la habitación de la niña, y se realiza se formula la denuncia ante el Consejo de los Derechos del Niño para protección inmediata de los derechos de esta niña ante el fuero civil y ante el fuero penal. La niña va mejorando, no vuelve a entrar en coma. Se realiza una reunión muy interesante, interdisciplinaria, interinstitucional, perdón. ¿Por qué? Porque logramos por primera vez sentarnos con los jueces civiles y con los jueces penales y con el Consejo de Protección de los Derechos del Niño. Todos concurrieron al hospital, donde junto con el equipo que atendíamos a la paciente nos sentamos a ver cuál era la mejor decisión para tomar para esta niña. O sea, independientemente de cuáles eran las consecuencias penales y las consecuencias jurídicas generales para la conducta de estos padres, lo que nos interesaba saber era cómo íbamos a poder proteger y responder a las necesidades de esta niña. En esa reunión se decidieron tomar medidas de protección judiciales con respecto a la niña, y se había estudiado la familia empleada, había una abuela que podía hacerse cargo de esta niña, quien se convocó para que estuviera presente durante el resto de la internación. Y por otro lado se decidió investigar la muerte de las dos hermanas. Y con respecto a la muerte de las dos hermanas, no fue posible analizar los cuerpos porque bueno, ya había pasado un tiempo y no se encontraron sustancias tóxicas, pero con respecto a nuestra paciente, tanto la mamá como el papá fueron condenados como autores, coautores de la tentativa de homicidio de nuestra paciente. Bien, frente a estos casos, o sea, los casos de abuso y maltrato intrafamiliar, uno tiene la obligación de dejar constancia de todo lo que ocurre con el paciente, y esto se debe hacer en la historia clínica, obviamente, y en la historia clínica se debe anotar absolutamente todo lo que acontece con el paciente, las expresiones que utiliza el paciente o que utilicen los padres en la medida de lo posible, de manera textual.
debemos informar si las situaciones de abuso o maltrato intrafamiliar a las autoridades correspondientes, sean las autoridades administrativas de protección de los derechos del niño o las autoridades judiciales, y finalmente de ninguna manera tenemos que ser cómplices de las situaciones de maltrato o abuso intrafamiliar. Y tampoco tenemos que tener miedo de realizar las presentaciones y las denuncias correspondientes, porque es nuestra obligación, fundamentalmente aparte de legal, pero fundamentalmente ética, de cuidado hacia nuestro paciente en hacerlas. ¿Qué hacemos entonces desde el sistema de salud frente a estos casos de abuso y maltrato intrafamiliar? Implementamos, como tenemos en el hospital, un protocolo de actuación que hemos diseñado de manera que aparte nos permite articular las redes en todo el país, porque nosotros recibimos pacientes de todo el país y de países limítrofes, de manera de poder ayudar en el enfoque, el abordaje y la solución de estas situaciones de abuso y maltrato intrafamiliar, fundamentalmente, obviamente, protegiendo los derechos de los niños. Proteger inmediatamente a la víctima. Nosotros acá hacemos una gran diferencia. Una cosa es el perpetrador mayor de edad y otra es el perpetrador menor de edad. Hemos tenido situaciones donde, por ejemplo, se produce un abuso intrafamiliar de un hermano hacia la hermana menor, por ejemplo, y ambos son menores de edad. Cuando se trata de un perpetrador menor de edad, consideramos que tanto perpetrador como víctima son víctimas de la situación de abuso y maltrato intrafamiliar. Esto quiere decir que reciben fundamentalmente un enfoque de contención, protección y obviamente de intervención de los organismos administrativos de protección de los derechos del niño para poder abordar esta situación. O sea, un niño que realiza conductas de abuso o maltrato hacia otro niño es víctima de esta situación, se encuentra también en riesgo. Es lo mismo que muchas veces nosotros hacemos hincapié cuando nos dicen, bueno, ¿qué pasa con la mentira? En realidad la mentira epidemiológicamente tiene un sustrato muy bajo, pero lo cierto es que si tenemos una situación reportada de abuso o maltrato intrafamiliar y resulta ser una mentira, y esa mentira fue dicha por el niño o por la niña, lo cierto es que ese niño también se encuentra en riesgo y por lo tanto requiere de la intervención de los organismos de protección de derechos. Procuramos evidencias, obviamente. No somos médicos forenses, somos médicos asistenciales. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro personal está entrenado en la forma de resguardar las evidencias en las situaciones de abuso o maltrato, en cuanto a la cadena de custodia, las muestras de laboratorio, todo esto de manera de minimizar el riesgo de revictimización de nuestros pacientes. Pero lo cierto es que nosotros no podemos decir si esto es un abuso o no es un abuso, sino que nosotros podemos decir si los elementos y las evidencias que hemos recolectado desde el análisis clínico son compatibles o no con una probable situación de abuso o maltrato intrafamiliar. Obviamente que esto debe luego ser evaluado por los médicos forenses, que son los que tienen el conocimiento adecuado para facilitar a los jueces la tarea. El valor de la historia clínica es fundamental. O sea, todo aquello que nosotros hacemos con los pacientes, todo aquello que los pacientes relatan o que sus padres relatan, debe quedar asentado en la historia clínica, porque llegado el caso de una presentación judicial, cuando ustedes entregan copia o la historia clínica original, obviamente que todo lo que uno anotó en esa historia clínica es evidencia de lo que ha ocurrido con el paciente. La historia clínica es un instrumento público, por lo tanto la única forma de echar por tierra lo que se encuentra documentado en ella es a través de una acción de redargución de falsedad. Así que por eso es tan importante el anotar en la historia clínica. Hoy en día con la historia clínica informatizada en varios lugares esto se ha facilitado, pero si tenemos historia clínica en papel, por favor escribe de manera clara, de manera bien detallada, e inclusive reitero, citando palabras textuales tanto del paciente como de los padres o del representante legal que esté a cargo. Esto ayuda muchísimo luego si hay que presentarse ante la justicia o los organismos protectores de derechos de los niños con las evidencias que uno ha recolectado en la historia clínica. Y muchas veces también se nos ha pedido que fuéramos una especie de perito en algunas causas judiciales para poder evaluar
si un niño ha sido víctima o no de maltrato o abuso intrafamiliar. Así que esto también es un rol muy importante que tenemos como equipo de salud. Tener en cuenta que obviamente principio, regla de interpretación y derecho en todo aquello que involucra a un niño es su interés superior, ¿sí? Concepto que deriva de la Convención y que tiene rango constitucional. Así que el superior interés del niño es aquel que mejor resguarda todos sus derechos, aquel que mejor protege su dignidad. Y por lo tanto, en todas las situaciones que lo involucran, nosotros estamos obligados, reitero, por este principio de interpretación y derecho, que es el interés superior del niño. Sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado contiene sueños. Ojalá que nuestros niños cada vez puedan ser más niños y menos víctimas de situaciones de violencia, de maltrato o de abuso. Y eso depende 100% de nosotros los adultos. Así que muchísimas gracias.